todos sabemos que muchas enfermedades infecciosas, el Helicobacter pylori, el Campylobacter, la clamidia, la borrelia, son causas de enfermedad de linfocitos B de este tipo, de esta variedad. La tiroides, la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, o la enfermedad de cadenas pesadas, como las enfermedades inmunoproliferativas del intestino, como la enfermedad de Seligman. En cambio, el linfoma folicular, la otra gran proporción de linfomas que vemos de lenta evolución, ocupan el 40%, siempre se ven folículos congestivos, células apiñadas, como las que están en la imagen de en medio, a la izquierda, su transformación cromosómica, el 14-18, los marcadores del folículo, CD10 y BCL2, CD10 y BCL6, y el BCL2 es altamente positivo, la contrapartida de un folículo normal del lado derecho. Y abajo es la clasificación según la cantidad de centroblastos. Los centrocíticos del lado derecho son estadios 1 o 2, y los últimos son 3 y 4, o 3A y 3B. Esta es una microfotografía de un paciente que tenía esplenomegalia y tenía una buena cantidad de linfocitos. Sin embargo, hasta abajo se ve un linfocito con prolongaciones citoplásmicas a manera de vellosidades de un solo lado, de un solo polo. Este paciente tenía también anemia hemolítica y otro tipo de linfocitos atípicos en la sangre periférica, anormales, y aquí está otro linfocito en el extremo inferior derecho, otro linfocito con prolongaciones citoplásmicas del lado derecho. Y esta es una variedad de condición que se da solamente en los linfomas marginales esplénicos. Es conveniente también recordar que muchos pacientes con linfomas foliculares en estadios avanzados hacen diseminación hematógena. La biopsia es característicamente infiltración paratrabecular, aunque puede ser difusa, intersticial o mixta. El linfoma linfoplasmocítico es más o menos característico tanto en sangre periférica como en médula ósea, sobre todo si se puede documentar también la elevación de la inmunoglobulina M. El linfoma de manto, el tipo clásico, y la clasificación de los linfomas se debe hacer a través de los índices pronósticos que todos conocemos, tanto el FLIPI-1, que fue publicado hace 10 años, o el FLIPI-2, que es más reciente, pero que caracterizan diferentes patrones y tiene sus valores de riesgo. El riesgo bajo da una progresión libre de enfermedad del 76% con una sobrevida muy alta, el intermedio de 46% la progresión de enfermedad y el 80% de sobrevida a 5 años. Y el alto, cuando tiene más de 3 características de estos factores adversos, da una sobrevivencia muy corta de 59% a 5 años. También se ha dicho que en algunos estadios tempranos es posible utilizar el esquema de ver y esperar. Sin embargo, en esta revisión que hicieron algunos, un grupo cooperativo americano, muy pocos pacientes en estadios avanzados están en ese esquema de ver y esperar. Ya muchos ya habían recibido quimioterapia y otros quimioterapia con rituximab asociado, otros el CHOP-R con rituximab o el COP con rituximab, de tal manera que muy pocos enfermos en estadios avanzados vamos a poderlos dejar en el esquema de ver y esperar, sobre todo si están con síntomas clínicos. En estadios limitados, en linfoma folicular, también mucha gente opta por nada más atenderlos sin darles tratamiento, y finalmente algunos necesitan o tratamiento con quimioterapia, con rituximab o radioterapia sola. El plasmocítico es el 2% de todas las neoplasias hematológicas, es muy poco frecuente. Generalmente tienen anemia
con pancitopenia y linfocitosis de sangre periférica. Frecuentemente nada más la mitad de ellos tienen adenopatía o esplenomegalia. La paraproteína ocurre en el 60% y hace de menos de 3 gramos para no confundirla con la enfermedad de la macroglobulinemia de Waldenström. La beta-2 microglobulina, ahora como un marcador más reciente, en la mitad de los casos puede haber hiperviscosidad o amiloide, que puede ser la causa o no de la neuropatía. Y autoinmunidades, enfermos se ven con problemas crónicos de enfermedad y a veces se asocia a enfermedades autoinmunes como la miastenia o la enfermedad de von Willebrand. Hay un síndrome de afección neurológica que no se sabe si es por infiltración de las células o por la gamopatía monoclonal. El diagnóstico se hace en sangre periférica, en médula ósea con más de 30% de células plasmáticas y linfocitos, y frecuentemente tienen un aumento de basófilos. Los patrones pueden ser difuso, nodular, intersticial, paratrabecular o mixto. Siempre hay fibrosis, aunque sea pequeña, de pequeña magnitud o extensa. La ciclina D1 es negativa, tiene todos los marcadores de células B y existe la pérdida del cromosoma 6 en el 50% de los casos. El 3 a 12% de los pacientes progresan por año. Esta entidad también tiene sus condicionantes, se pueden identificar en la médula ósea, la combinación de células plasmáticas y de linfocitos. Los tratamientos de los linfomas de bajo grado en estadio 1 o con grados tempranos de evolución sin muchos centroblastos, se ha dicho que puede permanecer sin tratamiento durante mucho tiempo. Aquí en un estudio de más de 6,000 pacientes diagnosticados entre 1973 y 2004, solo 34% recibieron radioterapia, o sea, de todos modos, el 34% de 6,000 son casi 2,000 pacientes, y la supervivencia a 5 años fue de 90% con radioterapia y 81% sin radioterapia. A 10 años 79 contra 66, a 15 años 68 contra 57 y a los 20 años 63% y más de la mitad seguían vivos sin tratamiento. Los que no recibieron tratamiento a los 7 años, el 63% seguía sin requerirlo. Sin embargo, en nuestro medio pues no vemos estas benevolencias de la enfermedad, siempre son condiciones más o menos extensas y frecuentemente graves porque los enfermos asisten en forma tardía a los tratamientos. Y aquí una gráfica donde se pueden observar los tratamientos que mejor resultados han dado, es el CHOP con rituximab, en donde la frecuencia de remisiones es muy alta, la mediana del tiempo libre de enfermedad no se alcanza a los 18 meses y la sobrevida global también es el 95% en ese tiempo de observación. Los linfomas del manto son linfomas muy agresivos, frecuentemente responden bien en forma temprana, prácticamente con cualquier esquema, pero pronto los pacientes llegan a tener resistencia a la enfermedad, no pasa más de un año cuando el enfermo vuelve a tener actividad de la enfermedad, sobre todo si tiene enfermedad extensa. Aquí en una revisión de 300 casos que son muy difíciles de identificar, 230 eran hombres, 71 mujeres, los estadios tempranos en 23 pacientes y la mayoría son estadios 3 o 4. La mayoría tienen enfermedad en médula ósea y muchos tienen enfermedad extraganglionar. Curiosamente, la poliposis linfomatoide, que lo hacen el diagnóstico los gastroenterólogos, generalmente hacen el diagnóstico de poliposis y al patólogo le corresponde identificar si esa poliposis es consecuencia de infiltración linfoide. Cuando es pura endoscopía sin anormalidades morfológicas del estudio, los endoscopistas generalmente no toman biopsias, pero en los estudios que se han tomado biopsias aún sin tener anormalidades en la mucosa intestinal, hasta el 80% puede identificarse la enfermedad. En estadios avanzados pueden tener, como todos los linfomas, fiebre, sudores o pérdida de peso.